Buenas noches. Han quedado definidas las listas a diputado nacional en la provincia de Santa Fe, en todo el país. Tenemos en el partido de gobierno, en el frente de gobierno nacional, el candidato a vicepresidente, que es Amado Vudú, y empieza en la provincia de Santa Fe, lentamente, la campaña que va a desembocar en la elección del nuevo gobernador, del nuevo intendente de la ciudad de Rosario, de los nuevos legisladores provinciales, de los concejales. Para hablar de todo esto vamos a tener hoy en el programa a Mario Barletta, que fue precandidato a gobernador de la UCR, que es el intendente de la ciudad de Santa Fe. Vamos a tener a Luis Rubeo, que es candidato a diputado provincial en el justicialismo. Alicia Siciliani, que estuvo al frente de las negociaciones, primero para la conformación del Frente Amplio Progresista y estas últimas horas para la definición de las candidaturas en todo el país de ese frente. Y también vamos a dialogar hoy con Ricardo Slipper, que es el candidato de Unión Pro, quien va a competir contra Fein y Caballero, para saber quién se queda con la Intendencia de Rosario. Un par de cosas respecto a lo que ha sucedido a nivel nacional con la definición del vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner y que tiene que ver, me parece, con la composición final de las listas en todo el país de parte del oficialismo. Claramente ha empezado el cristinismo, a tenor de, primero, la elección de su vicepresidente, un preferido de la jefa del Estado, y curiosamente no lo era tanto, o no lo era, de Néstor Kirchner. Alguna vez un ex ministro de Kirchner me contaba que Kirchner solía mofarse de Vudú, lo llamaba el tenedor de libros. Bueno, miren a dónde terminó el tenedor de libros, candidato a vicepresidente de la Nación. Y en la conformación de las listas de todo el país, esto se puede ver claramente en Santa Fe, ha privilegiado Cristina otras cuestiones a las que, me parece, hubiera privilegiado Néstor. Por ejemplo, en la composición de la nómina, incluso a mí, que hace mucho tiempo que estoy en el tema del periodismo político, me costaba identificar algunos nombres. Aparece en primer lugar Perotti como clara consecuencia de lo que pasó en las elecciones a gobernador. Aparece Claudia Giacone, que había perdido su candidatura a senadora en el departamento Casero, es una gran desconocida para los habitantes de la ciudad de Rosario. Aparece Marcos Clery, perteneciente a la Cámpora. La Cámpora nunca tuvo una presencia significativa en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Aparece Cachi Martínez, quien jugó con Bielsa en los últimos comicios. Aparece también Silvia Simoncini, quien había perdido también la senaduría provincial con Juan Carlos Abalza en su momento. Simoncini responde a María Eugenia Bielsa. Es decir, es una composición extraña para lo que se conocía anteriormente en el justicialismo. Uno repasa los nombres, ausencia absoluta de reutemismo. Se ha terminado el reutemismo en la provincia de Santa Fe, tristemente se ha terminado el reutemismo desde aquella promesa de Reutemann cuando quería ganarle a Giustiniani y decía: si quieren que yo sea candidato a presidente, tengo que ganar las elecciones. Ganó y no cumplió. Pero bueno, esa es otra historia, tenemos tiempo para hablarlo más adelante. Ausencia de obeidismo, más allá de que Simoncini haya estado como funcionaria de Obey. Es decir, se abre una nueva etapa. ¿Cómo será? Todavía no se sabe. Habrá que esperar qué pasa con los comicios nacionales, qué pasa con los comicios a gobernador. Decían algunos socialistas, no, la elección nacional no tiene nada que ver con las provinciales. Vaya si no tiene que ver, miren el lío que hay en el socialismo a partir de la decisión del sector que responde a Rubén Giustiniani de no integrar las listas a diputado nacional. Le ofrecían al sector de Giustiniani el quinto puesto. Y ustedes recordarán
que yo les había contado acá, lo había escrito: si Giustiniani pierde desde el vinerismo, lo van a mandar al desierto munido de un recipiente con anchoas y un salerito. Eso es lo que está pasando. Claramente ha perdido Giustiniani las elecciones a gobernador. Le dicen: esta es la consecuencia natural en la lista de diputado nacional, primer pase de facturas, y lo otro será el desplazamiento formal de la presidencia del partido. De hecho, ya Giustiniani no estuvo al frente de las negociaciones que terminaron en la conformación del Frente Amplio Progresista. Giustiniani es presidente del socialismo a nivel nacional. Y vaya, si no tiene que ver también, si no se cuela la cuestión provincial en lo nacional o viceversa, a tal punto que el primer candidato a diputado nacional de la Unión Cívica Radical, que es Federico Pez, hombre del norte de la provincia, ha impugnado el nombre de Frente Amplio Progresista. Y fíjense que la ex candidata a vicegobernadora de Giustiniani termina siendo, se lo vamos a preguntar a Barletta, candidata a diputada nacional del radicalismo. Una mezcla extraña. ¿Qué va a salir de todo esto? Bueno, lo veremos al final del camino. Tras el corte, con nosotros el intendente de Santa Fe, Mario Barletta. Estamos con el candidato, quien fue el precandidato a gobernador, quien es el intendente de Santa Fe, Mario Barletta. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mauricio? Bien, no habíamos hablado después de las elecciones. Ha pasado tiempo desde las internas, pero bueno, ¿qué le queda como balance de lo que sucedió y qué pueden esperar los santafesinos de ahora en más con el Frente Progresista? Bueno, los santafesinos estamos a días de una elección importantísima, en la cual creo que ya la ciudadanía está dando cuenta que va a elegir continuar con la política que se lleva adelante desde el Frente Progresista Cívico y Social en la provincia de Santa Fe. Y esto es muy importante porque las transformaciones necesitan tiempos, y 3 años y medio para un gobierno que ha demostrado realmente un cambio importante en el orden provincial, es imprescindible que la sociedad, como estoy seguro lo hará, dé la oportunidad de continuar con esta transformación. En la ciudad de Santa Fe, de igual modo, estamos trabajando porque ha habido un cambio importante de nuestra ciudad, y también falta tiempo porque, es claro, son muchos más las deudas que los objetivos cumplidos, y por un desafío que es el departamento de la capital, que nunca hemos podido triunfar en él, y necesitamos un senador que se ocupe de los problemas de cada ciudad, de cada municipio. Así que, bueno, la perspectiva del Frente Progresista en la provincia creo que es buena en términos electorales, pero fundamentalmente en términos de poder seguir dándole a toda la provincia una continuidad de políticas que vayan profundizando las transformaciones. Hay un antes y un después para el radicalismo santafesino de las internas, porque digo, yo no recuerdo desde hace mucho tiempo, o desde hace mucho tiempo que no se produce, tener, digamos, una estructura ahora consolidada en las referencias, ¿no? El caso suyo a nivel provincial, el caso Boazo en Rosario, por muchos votos, porque han tenido muchos votos. Sí, creo que se ha fortalecido el radicalismo, y esto es muy bueno para el radicalismo, y es muy bueno para el Frente Progresista también, porque se necesitan partidos fuertes para que la conformación de un frente tenga posibilidad de permanencia en el tiempo, y esto es lo que se ha demostrado. Yo creo que de algún modo el radicalismo ya en el 2009 había dado cuentas de una importante presencia a lo largo y a lo ancho de todo el territorio, pero bueno, en esa oportunidad, como en el 2007, al no haber unas internas, no se ponía de manifiesto ese potencial que el radicalismo tenía en términos de cantidad de departamentos, en cantidad de intendentes, presidentes comunales, y esto creo que es, como te decía, muy bueno, y que abre una perspectiva a futuro muy importante. Efectivamente hemos llevado adelante una tarea importante, una elección importante, y más allá de referentes, creo que lo que ha quedado consolidado es un sector importante que casi cubra todo el radicalismo, con una presencia a lo largo y a lo ancho de todo el territorio. La dispersión, o sea, la división del voto que fue a Bonfatti por un lado y a Giustiniani por el otro,
creo que lo paga el socialismo en la composición de las listas, me parece, que se ve una presencia importante del radicalismo, como en el Senado, además de otros partidos, porque el socialismo tiene que también compartir bancas con otros aliados. Esto a la hora de la negociación de los cargos futuros del Ejecutivo, ¿tendrá que ver? Yo creo que la fortaleza que va a tener el radicalismo dentro del frente, que como bien decís, la mayoría de los senadores van a ser parte del radicalismo, diputados, intendentes, presidentes de comuna, más que ver en la definición de los cargos, va a acompañar algo que nos quedó pendiente en el Frente Progresista. Es decir, va a fortalecer la tarea pendiente de la institucionalización del Frente. ¿Cómo sería eso? Yo creo que esto es central, del mismo modo que los partidos políticos tienen sus propias cartas orgánicas, que establecen las reglas del juego, un frente también tiene que tener sus propias reglas del juego. Las reglas del juego tienen que ver con, bueno, precisamente cómo se genera cómo se compone un gobierno cuya gestión está compuesta por varios partidos políticos, cómo se definen ciertos temas. En el Frente Progresista, si bien había algún espacio, no tenía la institucionalidad necesaria, y por lo tanto el radicalismo tomaba definiciones por un lado, incluso frente a los temas nacionales, el socialismo por el otro, la coalición cívica por el otro, que yo no digo que esto no pueda ser posible, pero si se puede evitar, si hay una instancia previa en la que se puede plantear un debate para asumir posiciones únicas, mucho mejor. E incluso reglas del juego en aspectos previos a las definiciones de las candidaturas. Más allá que uno se va a acoger siempre a lo establecido por las normas legales, puede haber un espacio en el cual se plantee lo que cada uno de los partidos pretende y facilitar incluso a arribar a determinados consensos. En esta oportunidad prácticamente no hubo espacio para que nos reunamos previo a las elecciones o a la definición de candidaturas. Entonces, es más, me parece que un buen tiempo para esta necesidad de la institucionalización del Frente o institucionalidad del Frente puede darse luego de las elecciones a gobernador. Va a haber un largo camino de Hay unos 6 meses para que dentro de lo provincial, más allá que vamos a estar también en la cuestión nacional, dentro de lo provincial podamos sentarnos en torno a una mesa a establecer estos acuerdos. Esto va nuevamente a fortalecer al Frente Progresista en la provincia. ¿Y no va a repercutir directamente el hecho de que, bueno, ustedes los radicales apoyen a Alfonsín a presidente, los socialistas apoyen a Wiener? Bueno, en principio diría que no. Hay que hacer, por supuesto, un esfuerzo de todos los dirigentes para tener una absoluta responsabilidad a la hora de dirigirse a la ciudadanía, de explicar a la ciudadanía. Esto ha pasado en otras oportunidades. Pero bueno, de todas formas, además, yo soy uno de los que piensa que después de las primarias o después de la primera vuelta vamos a ir juntos. Por supuesto, aliento que Ricardo Alfonsín sea quien vaya a una segunda vuelta y que el socialismo, la coalición cívica nos apoye. ¿Por qué después de las primarias? Claro, bueno, las primarias hay que ver cómo salen los resultados, pero seguro después de que lo que es importante de la primera vuelta, si llega a darse la circunstancia, que estoy seguro se va a dar, de una posibilidad de segunda vuelta en la cual Ricardo Alfonsín encabece una propuesta que integre a los distintos sectores que coinciden en algo importante, que es una oposición al actual gobierno nacional, no la oposición por la oposición misma, pero yo creo que todos los grupos, al menos los que he mencionado, de Alfonsín, Wiener, Carrió, tienen denominadores comunes muy fuertes: la transparencia, la ética en la concesión pública, el respeto a las instituciones, la participación de la ciudadanía, que en realidad son las cosas que le están faltando fundamentalmente, la transparencia a este momento de nuestro país. Yo francamente creía que usted iba a ser el primer candidato a diputado nacional. Esa es la pregunta, ¿por qué no fue? Termina y se vuelve a su casa, me imagino, porque no tiene, digamos, lo que se llama red, no hay otro cargo. Y creía que también Boazo iba a ser el candidato. ¿A qué se debió la negativa?
Bueno, fue un análisis, porque lo que vos señalás, Mauricio, realmente se planteó en un principio como una de las posibilidades, pero bueno, Jorge prefiere y me parece apropiado continuar en su ciudad, en su cargo de concejal, para seguir trabajando, consolidando, no solamente Rosario, el departamento, la zona sur, y nosotros, al menos en mi caso, también no creía oportuno en este momento asumir una responsabilidad de una legislatura nacional, de un cargo de legislador nacional, que a uno lo saca del tema de la provincia, si cumple como corresponde la tarea que tiene que cumplir, porque ahí ya tiene que no solo estar en Buenos Aires unos cuantos días de la semana, sino involucrarse en los temas de las leyes que son propias del orden nacional. Yo no sufro abstinencia de cargo político, no tengo la necesidad de cuando termino un cargo político estar en otro cargo político. De hecho, en realidad, el primer cargo dentro de la política partidaria fue el de intendente, antes estaba como rector de la universidad. Y bueno, quiero tener algún tiempo para profundizar mi actividad académica, estudiar, y bueno, por supuesto que esto no significa desentenderme ni mucho menos de la política y de seguir trabajando en la provincia de Santa Fe. ¿Le sorprende que usted con Alfonsín, los socialistas con Wiener, el ARI, la coalición cívica con Lilita Carrió, no sé, la gente de Proyecto Sur, con referencias también de otro tipo, lleve a Argumedo? Es como que están peleando por el mismo espacio. ¿Es esta una decisión inteligente o terminarán quitándose votos entre ustedes? Yo hubiese preferido lo contrario, ¿no? Y siempre lo señalé. Es más, creo, por supuesto con las limitaciones que uno tiene, haber procurado que haya un armado en el orden nacional, en los partidos que vos acabás de mencionar, para generar un espacio común. Creo que el proceso no se dio como se tendría que haber dado, que no hubo una instancia en la cual se sentasen oportunamente hubiese sido finales del año pasado, los referentes, Alfonsín, Wiener, Carrió, Margarita Stolbizer, en torno a una mesa, al menos para, no digo para que de ahí salga un acuerdo, para que se intente. Y ese intento no estuvo claro. Pero bueno, ya el escenario es el que tenemos, no hay que llorar sobre la leche derramada, decía la abuela. Y bueno, habrá que ver si a futuro se vuelven a encauzar los caminos para lograr ese espacio político que me parece que nuestro país lo necesita. Porque por supuesto que en este escenario es como abrirles el camino, o facilitarle el camino al actual gobierno para las próximas elecciones. De todas formas, no quiere decir que el tema esté resuelto. Indagar, si yo te llamé y no me contestaste, si yo te dije que tal cosa y tal otra, hoy por hoy me parece que no agrega a los tiempos políticos que tenemos por venir. Por lo tanto, bueno, también después de las elecciones será un momento en que cada uno de los partidos y de sus referentes reflexionemos en torno a cómo construir un futuro en reunión. Pregunto, ¿usted tuvo que ver con el armado final de la lista a diputado nacional del radicalismo? ¿Qué se priorizó a la hora de la conformación? Porque una de las cosas que llamaba la atención es la incorporación de Copes. Sí, por supuesto. Por supuesto que he tenido que verlo, que no quiere decir que tengo la lapicera para anotar los nombres. Pero la presencia de un hombre del norte tiene que ver, sí, con mucho de lo que estuvimos diciendo de la necesidad de ir generando estrategias de integración. Esta provincia es una provincia muy extensa, con diferencias importantes, y creo que bueno, era una manera de reconocer un esfuerzo de muchos dirigentes del norte que hace tiempo que no tienen un diputado nacional. Y por eso lo de Federico Pez, además que cuando oportunamente habíamos discutido el esquema para las elecciones primarias, hubo un compromiso con el Departamento General Obligado, y los compromisos están para cumplirlos. Más allá que después de las elecciones el escenario había cambiado, yo insistí mucho en que se tenía que cumplir la palabra empeñada.
La presencia de una persona de Rosario nos parecía trascendente. Y bueno, creo que Sebastián Chales es un hombre que bueno está trabajando ahora en el gobierno de la ciudad. Y habíamos comenzado un diálogo con la democracia progresista para analizar la posibilidad de integrarse al grupo que conformamos para las primarias desde el radicalismo. Así que bueno, nos parece también que lo de Ana Copes vuelve además a generar esa territorialidad, ¿no? Norte, sur, departamento de las colonias, en el cuarto lugar va Alejandro Boscarol, que es el actual secretario de Desarrollo Social del municipio de Santa Fe, departamento de la capital, y así sucesivamente los otros nombres van generando una propuesta que tiene una clara representación territorial. ¿Qué le pidieron? ¿Más cargos en la Intendencia de Santa Fe o entradas para la Copa América? Primero la inauguración. Estamos de parabienes los santafesinos, la verdad que sí, sí. Primero el ascenso de Unión, después... El único clásico van a tener de la provincia. Parece, bueno, te estás adelantando. Si te escucha la presidenta que es hincha de Gimnasia... Sí. No, pero en la provincia el único en la clásico, provincia... sí. No, pero casi en el país te diría. Sí, casi no va a haber Boca país. River, Sí, no va a haber Central Newell, no va a haber Gimnasia Estudiante probablemente. Creo que queda... Independiente de Racing y Colón Unión. Sí. Aunque nosotros para cargarlo a los unionistas decimos que va a haber dos clásicos en la provincia. Uno va a ser Unión Atlético Rafaela y otro Colón News. Claro, tal cual. No quiero decir más nada porque después se enoja gente también de acá de Rosario. Bueno, Intendente, le agradezco mucho que haya venido, toda la suerte y bueno estaremos conversando con usted a lo largo de este tiempo que le falta para terminar el mandato. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, siempre un placer estar en tu programa. Muchas gracias. El Intendente de Santa Fe, Mario Barletta, corte, y con nosotros el candidato a diputado provincial, Luis Rubeo. Luis Rubeo, bienvenido al programa. Gracias. Yo hablaba en la editorial de cierta sorpresa, o no tanto, por la conformación de la lista, de acuerdo a cómo venía Cristina manejándose y a lo que se decía por así en determinados sectores vinculados al gobierno. ¿A usted le sorprendió cómo quedó la lista de diputado nacional? Mire, me puede haber provocado alguna sorpresa, algún nombre en particular, pero en general no, porque nosotros sabíamos de que se iba a confeccionar con una impronta muy importante de los círculos más altos de la conducción del justicialismo. Usted sabe que el justicialismo es un partido que tiene una conducción, siempre la ha tenido muy unificada y muy centralizada. Eso ha sido, antes lo expresaba Néstor Kirchner, hoy lo expresa Cristina Fernández, y era obvio de que iba a haber una impronta muy importante de lo que se opinara en la capital. También hay que reconocer que se mantuvo el compromiso que habíamos tenido en el Congreso partidario del mes de febrero, donde todos los sectores internos nos habíamos sometido a la idea de participar en la primaria, luego a concurrir todos juntos y a confeccionar una lista común de diputados. Así que lo que hicimos en realidad fue eso, ¿cierto? En ese sentido se observa al justicialismo santafesino, digamos, muy orgánico, ¿no? Como dice usted, se hizo el Congreso, se resolvió que iban a la interna, fueron a la interna, Rossi ganó las elecciones, es el candidato a gobernador, Perotti es el candidato a diputado nacional, pero yo observo que de acuerdo a la comparación con otros años, es el que menos injerencia tiene el peronismo santafesino en las decisiones. Bueno, mire, nosotros siempre dijimos de que queríamos encolumnar a la provincia de Santa Fe detrás de un proyecto nacional. Ese proyecto lo conduce hoy Cristina y obviamente tenía que tener una decisión como la que se tomó. Eso no significa que los peronistas de la provincia de Santa Fe vamos a tener delegados que nos van a decir cada una de las cosas. Ahora, si nosotros entendemos de que tenemos que insertar a nuestra provincia en ese proceso de crecimiento, de inclusión, de desarrollo, nos parece lógico de que también tenga mucho que ver la decisión en el gobierno nacional. Hay que remitirse a situaciones que también pasaron. Nosotros llevamos legisladores en nuestras listas que después que llegaron al Parlamento Nacional terminaron votando con la oposición. Entonces me parece que no es un dato menor, sobre todo en una presidenta que va a tener que asumir desde el 2011 al 2015 lo que implica la conducción y la consolidación de un modelo. Y este es un dato que había que tener en cuenta. Y yo creo que fue muy tenido en cuenta en función de la nominación de los nombres que integran la lista de diputados nacionales del Frente para la Victoria en la provincia de Santa Fe. ¿Es un cambio de época, una zona de clivaje, la bisagra, porque uno observa al reutemismo, digamos, los dirigentes del reutemismo, los candidatos del reutemismo están en el PRO? No todos, algunos, los más notorios están en el
están en el justicialismo. Juan Carlos Mercier participó en la interna del Frente de Santa Fe para Todos y hoy acompaña la candidatura de Agustín Rossi. Y usted tiene legisladores provinciales, los legisladores que estaban trabajando con el ex gobernador Obeyo y hoy integran la lista de diputados provinciales conjuntamente en la que yo estoy. Así que en ese sentido, mayoritariamente el justicialismo se ha encolumnado. Lo que creo que ha habido un estilo de cambio dentro del justicialismo de la manera de hacer política en Santa Fe. Antes estaba todo muy supeditado a la voluntad exclusiva de uno o dos dirigentes y a partir de allí se definía. Hoy, por eso yo le comenté a usted lo del Congreso Partidario. En ese Congreso participamos todas las corrientes internas y allí nosotros notábamos dos cuestiones. Una, que no había un solo peronista en Santa Fe que quisiera ir en contra de la Presidenta de la República. Y la segunda cosa que notábamos es que también había una vocación del conjunto del justicialismo por tener alguna chance de recuperación de la gobernación de la provincia. Y sabíamos que dividido no teníamos ninguna posibilidad. Esto antes no se discutía. Y en el Congreso de nuestro partido se discutió. De ahora en más, la campaña ya está todo definido, ¿no? La campaña a gobernador, a diputado provincial, ¿va a ser distinta a la de las primarias? ¿Va a tener otra concepción? ¿Cómo están ustedes en esta campaña? Mire, nosotros estamos muy bien y sobre todo estamos muy contentos por lo que usted planteaba. Primero porque tenemos al conjunto del justicialismo detrás de la candidatura de Agustín Rossi, eso no le cabe duda a nadie, pasa en todos los departamentos de la provincia, pasa en todos los distritos. Yo no sé si en el frente oficialista esto, más allá de los esfuerzos de los dirigentes por querer justificar acciones, va a pasar. Yo creo que esto no se va a expresar de alguna manera, pero en ese sentido nosotros estamos muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a acentuar nuestro perfil en lo que significa la relación de la necesidad de tener un gobierno que sea afín y que tenga una relación política con el gobierno nacional, que no compita innecesariamente y que acuerde las necesidades que la provincia tiene. ¿A qué me refiero? A ver, nosotros la ruta 34 para hacer la autovía necesitamos del concurso del gobierno nacional. Para hacer la autovía de la 33 estamos en la misma situación. Para poder llevar adelante los acueductos en la provincia de Santa Fe, que dicho sea de paso, hace 3 años y medio que no se ha hecho un solo metro de acueducto, también necesitamos del apoyo y del acompañamiento del gobierno nacional. Así que en esto nosotros vamos a tratar de hacer hincapié en estas 27 días, 28 días que quedan de campaña, para que los santafesinos nos den la oportunidad de llevar a Santa Fe al lugar que Santa Fe merece. Usted analiza el crecimiento de las otras provincias vecinas a lo nuestro y tiene crecimientos mucho más importantes que lo que ha tenido nuestra propia provincia. ¿Y eso qué significa? Desde nuestro punto de vista, capacidad de falta de gestión y de acordar, y no de competir para ver cómo nos posicionamos nacionalmente. Queda una composición ya claramente en el Senado que no va a ser favorable al socialismo si es que gana la gobernación. Puede suceder lo propio en la Cámara de Diputados, siempre eventualmente ante una derrota de Rossi. Usted dice que vamos a tener mayoría en las dos cámaras, que Claro. vamos a tener mayoría en el Senado y mayoría en Claro. diputados, sí, ¿no? Por supuesto, porque vamos a ganar la gobernación, así que vamos a gobernar todos juntos, que se tranquilo. ¿Y si no ganan la gobernación? No, mire, es una hipótesis que la verdad que por el momento no la estamos evaluando. Todos los peronistas de Santa Fe estamos trabajando para que Agustín Rossi sea gobernador. Se habla mucho, fundamentalmente desde Buenos Aires, lo veo en ciertos análisis políticos, diciendo, no, la presidenta no tomó distancia de Rossi. Incluso algunos decían que no iba a venir a la campaña. ¿De esto qué es? ¿Un mito? ¿Es un...? Yo creo que es interesadamente de algunos que creen o que quieren de que Cristina no venga porque saben de que la presidenta en la provincia tiene una altísima ponderación y que esto por supuesto pueden sumar los puntos que a lo mejor faltan para poder consolidar el triunfo de Rossi. Entonces lo hacen desprofeso para generar ese marco de desaliento. No, la presidenta va a venir, le doy la primicia, el sábado que viene lo vamos a tener al candidato a vicepresidente, que va a estar en la ciudad de Santa Fe acompañándolo a Agustín Rossi en actividades que vamos a hacer en la ciudad capital. Así que eso no va a pasar. Este jueves usted va a tener la presencia de la ministra Garré en la ciudad de Rosario. En el día de mañana estamos con el gobernador Capitanizo en Reconquista, estamos con el ministro Silioni en Rafaela el próximo viernes, así que eso no va a pasar, va a quedar demostrado en el marco de la campaña. Lo que pasa es que, bueno, que había que terminar la etapa de la nominación del vicepresidente, la confección de las listas a diputados nacionales, y yo creo que la campaña comienza a partir de hoy. ¿Qué le parece personalmente la imagen de Vudú? ¿Le gusta Vudú? ¿Le hubiese gustado otro candidato? No, mire, eso no es una respuesta de forma. Yo creo que estaba dentro de los candidatos posibles. Creo que es una persona de confianza de la presidenta, que viene comprometido con este modelo. Los argumentos que la presidenta dio son correctos y me parece que le da las garantías suficientes para pasar la noche que tuvimos que pasar triste con Cobos en ese sentido. Y además me da la sensación de que también es una señal muy clara a la sociedad argentina, ¿no?
porque creo que es la primera vez que se nomina a un ministro de Economía como candidato a vicepresidente a un cargo electivo. Normalmente los ministros de Economía no eran personas muy bien ponderadas en la consideración pública y por el contrario, llevarnos las listas era contraproducente. Así que me parece que esto también le da una señal a la sociedad en su conjunto, no solamente a los trabajadores, sino a los sectores empresarios, a los sectores de la producción, de cuál va a ser la política que el próximo gobierno va a llevar adelante. Uno observa el resultado, la foto de la interna, y uno ve la elección que hizo Bonfatti, la elección que hizo Rossi, la elección que hizo Del Cel. Muchos dicen, bueno, a ver, a partir de ahora, desencantados van a ir a votar a Del Cel, va a crecer el voto. Y otros dicen, no, se va a polarizar la elección, como pasa casi siempre, y Del Cel no solo que no va a crecer, sino que va a tener menos votos. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo creo que en el caso concreto de Del Cel, la aparición de una tercera fuerza lo tiene que preocupar mucho más al oficialismo que a nosotros. ¿Por qué? Porque en determinado momento el oficialismo juntaba todos los votos que no querían de que el peronismo llegara al gobierno de la provincia, y entonces la gente utilizaba ese voto para ver cómo hacía para evitar de que nosotros estuviéramos en el gobierno. Creo que es la primera cuestión. La segunda cuestión, nosotros creemos que la gente no va a saltar al vacío. No creemos de que le dé su voto para gobernar nada más ni nada menos que una provincia como Santa Fe a una persona que dice que tiene que aprender, que tiene que ver de qué manera va a llevar adelante, y esto creo que no, yo no lo descalifico en lo personal, pero creo que uno cuando se da una empresa como la que significa gobernar Santa Fe, tiene equipos trabajando de hace bastante tiempo, tiene propuestas concretas, sabe qué piensa hacer con la seguridad, con la salud, con la educación, y no, bueno, voy a ver en la campaña y después veo que lo que hago. Eso me parece que genera una cierta incertidumbre. Así que para mí yo creo que esta va a ser una elección altamente polarizada entre el candidato de gobierno y entre el candidato de la oposición, que hoy lo expresa Agustín. Y en ese sentido, aquellos que quieran optar por cambiar, tienen que votar por Rossi, porque ya Bonfatti lo ha dicho, él va a dejar exactamente todo como está. Usted ha recorrido la campaña para las internas como legislador provincial de punta a punta, lo está haciendo de nuevo. Se los pregunto a todos los que vienen aquí. ¿Qué le ve la gente a Del Cel? ¿Por qué lo votaron? ¿Porque representa, a la antipolítica, como dicen algunos, y la gente está saturada de políticos? ¿Es una cuestión ideológica de un voto de centro a derecha que no se canalizó hacia otro lado? Mire, la apreciación que yo tengo que es un hombre que tiene un altísimo nivel de popularidad, que eso lo beneficia notoriamente y sobre todo con el sistema de boleta única, de que le da la posibilidad de que esa notoriedad lo lleve a que la gente lo reconozca y lo vote. La segunda cuestión es lo que tiene que ver con la negación de la política de sectores que están descontentos con la actividad que nosotros hacemos, con los políticos en general, y tienen un canal de expresión. Y me parece que utilizan a eso para votarlo, pero eso es en un determinado momento. Yo creo que seriamente, cuando el santafesino piense a quién le quiere dar su voto, a quién quiere que gobierne la provincia, lo van a hacer por aquellos que le den una garantía de continuidad, que le digan en qué modelo quieren insertar a Santa Fe, de qué manera, de qué forma, cómo se va a llevar adelante un gobierno en la provincia. No, vuelvo a insistir, no creo que nadie trate de darle la posibilidad de hacer una prueba de que seamos un cobayo para que se haga un análisis de ver si cómo resulta tal o cual política. Decía Perichón acá hace poco, la semana pasada, bueno, ojo, Del Cel no es un partido político, Del Cel es Macri. Y yo le pregunto, ¿Del Cel es Macri o es la fragmentación de sectores peronistas que hoy por hoy no tienen cabida? Digo, Mastrocola es el primer candidato a diputado nacional, Nicotra es el candidato a diputado provincial. Mire, yo no lo vería como sectores de una gran impronta dentro del justicialismo. Creo que son sectores de que han visto la posibilidad de insertarse en un esquema que les permite a ellos estar o tener una cierta notoriedad y han hecho alianzas para seguir en el proceso electoral. Yo hablo con absoluta franqueza. No se puede estar, digamos, hoy en un lado, mañana en el otro. Digo, creo que eso es altamente repudiable, ¿no? Yo no participo de esto. Y vuelvo a insistir, no son grandes sectores del justicialismo que están allí. Hay algunos dirigentes que militaban en la fila del justicialismo que decidieron participar en otro esquema político que tiene que ver más con aspiraciones personales que en ideas de conjunto. Dijo acá Bonfatti también hace una semana, voy a impulsar la reforma constitucional en Santa Fe, reelección del gobernador por un periodo, del cual él se abstendría si es electo, pero además me pareció muy importante, reducción de los mandatos de todos los cargos a una sola reelección. ¿Ustedes estarían de acuerdo en eso?
Mire, yo soy autor de una iniciativa que presenté, que la sancionó la legislatura en la que estamos actualmente, que es el año 2012, es el año de los 50 años de la Constitución, de que se reformó la última vez la Constitución de la provincia. Y creemos de que es una buena oportunidad, inclusive con muchos de los constitucionalistas que fueron en aquella época diputados constituyentes, analizar cuáles fueron las motivaciones de esa reforma constitucional, y creo que tiene que asumir un compromiso político la dirigencia santafesina en su conjunto, de todos los partidos, para ver cuáles son las cosas que nos tenemos que poner de acuerdo para reformar, y allí habrá que analizar lo de los mandatos y este tipo de cuestiones, pero primero ver a qué cosas queremos modificar de nuestra Constitución, porque si no se da por frases hechas, no, hay que reformarla porque es una Constitución vieja. La Constitución de la provincia de Mendoza del año 1928 funciona por enmienda y los mendocinos no se rasgan las vestiduras por modificarla. Nuestra Constitución tiene estatutos que fueron novedosos y que hoy tienen absoluta vigencia en la provincia, que otras modificaciones constitucionales no incorporaron. Así que tendríamos que primero analizar en qué queremos reformar y a partir de allí después ver cada una de las instancias. Puede ser que el tema de los mandatos ocupe una parte, un capítulo. Digo, sea que gane el peronismo, sea que el peronismo pierda, necesariamente... Hay que abordar, claro. es un tema que hay que abordar, es un tema que hay que abordar porque obviamente hay un reclamo, hay una necesidad que está planteada de distintos partidos políticos y nosotros decir, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo en cuáles son las cosas, porque si no pasa siempre lo mismo. Todos tienen vocación reformista hasta que toca la cuestión de gobernar. Nosotros planteábamos, a ver, el tema de la autonomía en la ciudad de Rosario. El partido gobernante reclamaba, cuando era gobierno en la ciudad de Rosario, la necesidad de llevar adelante el proceso de autonomía. Ahora que están en el gobierno de la provincia, ni siquiera se impulsó esta cuestión. Nosotros sugerimos, hagámoslo por ley, hasta que ver si podemos llegar a la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo y se modifique la Constitución. Y le dábamos autonomía a los municipios de primera categoría, como eran Santa Fe y Rosario, y el oficialismo no quiso. Entonces, siempre depende de qué lado uno se pare. Por eso vuelvo a insistir, Mauricio, nos parece que lo que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo en cuáles son las cuestiones que queremos modificar de esa Constitución y a partir de allí llamar a una reforma constituyente. Gracias por venir, Luis Rubeo. Al contrario, muy bien. Estuvimos con el candidato a diputado provincial, Luis Rubeo. Ya viene Alicia Siciliani para hablar de cómo fue el cierre de listas en el Frente Amplio Progresista. Alicia Siciliani es diputada nacional, ha estado al frente junto con Zabalza en las negociaciones, primero con el radicalismo y después con los partidos que componen el Frente Amplio Progresista. Bienvenida, Alicia. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Qué se puede decir del cierre de listas? Porque fue tan tarde, hubo tantas novedades en todos los partidos. ¿Qué armado logró el Frente Amplio Progresista que lleva a Wiener de candidato a presidente? Bueno, creemos que un armado muy interesante, sobre todo en los distritos más grandes. Acá en Santa Fe, la figura de Zabalza resume el ideario socialista, ¿no? Es muy importante. La presencia de Barcheta es muy también significativo. Es el vicepresidente de la Federación Agraria y un compromiso de la Federación Agraria con el Frente Amplio Progresista. Y bueno, la figura de la mujer representada en Élida Racino con su trayectoria y su impronta en políticas sociales, ¿no? No solo en educación. Élida la debemos recordar también como la que revolucionó las políticas públicas acá en la ciudad de Rosario. Los centros Crecer, que es la base de la política social municipal, fue responsabilidad de ella en el periodo 95, cuando estuvo con Hermes Wiener en la Intendencia. De modo que va a ser un aporte muy importante a la Cámara de Diputados de la Nación. Y bueno, y la presencia de todos los partidos que integran el Frente Amplio Progresista, como lo es Pares, con su representación territorial en Santa Fe, y como lo es el GEM, que es nuestro aliado en el Frente Amplio Progresista Nacional, tiene una representación en la lista. Creo que la de Santa Fe es una excelente lista, y la de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, con la presencia de Claudio Lozano, Víctor de Llenaro, y atrás Lozano no hay... en Capital, de Llenaro, Provincia de Buenos Aires. Sí, la tercera mujer en Capital Federal es Cristina Calvo. Cristina Calvo es una mujer que trabaja en Cáritas y fue la coordinadora de Diálogo Argentino en la época dura del 2001-2002. Es una mujer que trabaja con Bernardo Klinsberg, que trabaja en la UCA, y la verdad que es un honor para nosotros que esté en la lista del Frente Amplio. ¿Y en el resto de las provincias cómo ha sido la inserción del Frente?
Muy bien, estamos fundamentalmente con el GEN y con Libres del Sur, que es una fuerza política que tiene en Victoria Donda su política, creo, más conocida, pero que tiene un desarrollo territorial muy importante y una organización partidaria en todos los distritos. Y junto al GEN hemos conformado listas muy interesantes en todo el país. Es esta claramente el momento en que el socialismo decide dar el paso hacia adelante nacionalmente desde aquel 0,28% que logró Esteves Boero en el 83 con su candidatura a presidente. Así es. No hablo de encuestas, hablo de percepción. ¿Cómo está Wiener? Porque noto que a los porteños les cuesta comprar el producto. Yo creo que no lo conocen. Uno sube en taxi en Buenos Aires y hablan de Wiener. Están escuchando, están viendo y yo creo que están mirando a Santa Fe. Lo importante de Wiener es que es un dirigente progresista, de izquierda, pero que además tiene una impronta de gestión y están mirando con mucho interés lo que pasa en Santa Fe. El tema de la boleta única también fue un tema que interesó mucho en muchos puntos del país y eso es lo más importante. Yo creo que de acá a octubre tenemos un gran entusiasmo, ¿no? Porque más lo conozcan a Wiener y más como dice usted, lo van a comprar, más lo van a votar y esa es una linda tarea que nos decían lo mismo de Bonfatti en la provincia. Wiener no lo conoce nadie. Bueno, cuando la gente presta atención, la gente está eligiendo, la gente busca alternativa. Y yo creo que el Frente Amplio Progresista con Wiener es una muy buena alternativa. Eso es lo que nos entusiasma mucho. Se dijo desde un lugar, no, la candidatura de Wiener es funcional al kirchnerismo. Se dijo desde el lado de ustedes, no, porque el voto progresista, que por allí no estaba identificado con nadie de la oposición, ahora tiene un lugar y si no iba Cristina. ¿Cuál es la verdad ahí? Nosotros creemos que somos una alternativa de gobierno. Vamos a trabajar para ser la referencia de la oposición y llegar a la segunda vuelta. Estamos muy comprometidos con eso. El armado en Provincia de Buenos Aires es el 40% claro, del electorado. Margarita Stolbizer, junto a importantes fuerzas del radicalismo, importantes fuerzas como Libres del Sur y Víctor de Llenaro, y numerosos referentes sociales, la corriente clasista y combativa. En La Matanza, el intendente de La Matanza es Ceballo, un referente social muy importante, y hemos hecho un armado territorial muy denso y de una impronta política que genera entusiasmo. Entonces esa palabra, entusiasmo y confianza en política, puede cambiar muchas encuestas. Y nosotros apostamos a eso. Vemos muchísimos dirigentes radicales y muchísimos dirigentes de la coalición cívica que están mirando este espacio. Así que vamos a trabajar duro, hay mucho por hacer y lo vamos a hacer. Estamos entusiasmados en hacer esta propuesta y vamos a jugar para llegar a la segunda vuelta y convertirnos en una opción de gobierno. Usted que estuvo al frente de las negociaciones, ¿por qué se fue Pino Solanas? ¿Qué quería? ¿Más cargos? Creo que sí, no hay otra explicación. La verdad que Pino Solanas representa una fuerza muy heterogénea que es Movimiento Proyecto Sur. Dentro de esa fuerza heterogénea, como en todos partidos políticos, lo hay en el Movimiento Justicialista, lo hay ya en nuestro Partido Socialista, que hemos crecido y ya lo hay una diversidad de opiniones. Había un grupo que la verdad que tenía muchas más prevenciones a la hora de acordar, y otro grupo mayoritario que estaba convencido y que cada cosa que hacíamos podíamos avanzar. De hecho, Libres del Sur, de hecho Buenos Aires para Todo con Claudio Lozano, de hecho Víctor de Llenaro con su corriente de Unidad Popular, con representación territorial en todos los partidos, y quedó el MTD y el PCA con serios cuestionamientos que no lo pudimos resolver en el poco tiempo que tenía.
por ejemplo, que Alcira Argumedo sea la vicepresidenta de la Nación. Y la verdad que la figura de Norman Morandini representaba una territorialidad, Santa Fe y Córdoba, al lado de la figura de juez, que a nosotros nos parecía mucho más importante el armado político que la figura de Alcira Argumedo. Y después, en provincia de Buenos Aires, el reclamo de esta fuerza como para que Mario Cafiero sea gobernador. Y nosotros creemos que naturalmente el Frente Amplio Progresista, una de las patas importantes en provincia de Buenos Aires es Margarita Stolbizer, como lo es el socialismo en Santa Fe. Y esa es la discusión de fondo que no la pudimos zanjar en este momento. Pero bueno, estamos convencidos que hicimos un gran logro, que no es ni fácil ni rápido crear una alternativa en un marco de un frente de partidos. Que uno tiene que arrancar e iniciar con lo que tiene. La experiencia del Frente Progresista de Santa Fe es una muy buena experiencia. Nosotros no esperamos a que todos los partidos estén consolidados, que todos los sectores quisieran. Lo vivimos, tuvimos dificultades al inicio, pero una vez que arranca, que el Frente demuestra que tiene reglas internas, que es democrático, que considera a toda la fuerza que está, que es capaz de gobernar, la fuerza se consolida. Y creemos que el Frente Amplio ese camino lo va a recorrer. Estamos convencidos que es así, y de hecho en Capital Federal lo apoyamos a Pino, y estamos muy convencidos que es la mejor oferta. El socialismo está ahí adentro y tenemos un diálogo cotidiano con la fuerza de Pino en Capital. Así que es un inicio. No fue una tomadura de pelo para el justinianismo haberle ofrecido el 5º lugar. Yo no estoy segura que le hayamos ofrecido el 5º lugar. Creo que nos sentamos a una mesa a recuperar la mesa de diálogo y consenso que no debimos haber perdido nunca, donde armamos una estrategia de cómo íbamos a ocupar todos los cargos que tenemos, porque como Partido Socialista tenemos una gran responsabilidad. Tenemos responsabilidades enormes en el gobierno local, que estoy segura que Mónica Fein va a ser nuestra próxima intendenta, estoy segura que Antonio Bonfatti va a ser nuestro próximo gobernador, y tenemos que acompañar el proceso de crecimiento del Frente Amplio a nivel nacional. Mire si tenemos cargos, lugares para compartir y para llevar con responsabilidad. A mí lo que no me parece es armar semejante lío por el 4º, por el 5º o por un lugar en la gobernación. Creo que como partido tenemos que tener la madurez política de estar a tono y a tiempo con lo que la sociedad nos está demandando. Y yo creo que algunos dirigentes del Partido Socialista todavía no están visualizando que tenemos un lugar importante en la sociedad y en el partido que nos cobija a todos. De modo que tenemos que aprender mucho. El crecimiento a veces genera dolores, hay algunos dirigentes que les cuesta adaptarse a las nuevas realidades partidarias y están siempre discutiendo por el mismo lugar. Creo que Zabalza nos representa a todos y que se podía haber integrado a la lista. El 5º lugar es un muy buen lugar, porque ya va a ver usted que los santafesinos va a acompañar a Wiener presidente, porque Wiener no es solo dentro de Santa Fe el candidato de un frente de partidos. Wiener se tiene que convertir en la posibilidad de un presidente santafesino. Si los santafesinos entendemos eso, la verdad que como provincia vamos a dar un salto cualitativo y vamos a dejar esta postergación que venimos sufriendo con los distintos gobiernos justicialistas que ha tenido la Argentina desde la democracia. Con lo cual, creo que el quinto diputado va a entrar y va a ser un buen lugar estar en la lista, en el 5º lugar del Frente Amplio. Dicen en el sector de Giustiniani que lo que han hecho ustedes es una invitación a que se vayan del partido. No, la verdad que entonces vamos a tener que dialogar más y entendernos más, porque lo que nosotros aspiramos es a un partido unido y democrático, que se respeten las reglas de juego internas, y que si el partido eligió la instancia de
de una interna por un cargo, bueno, uno cuando elige tiene que tener la responsabilidad, ¿no? Porque cuando toma esas decisiones tan importantes que generan tantos cimbronazos adentro de un partido político como lo es una interna, tiene que tener la responsabilidad de aceptar los resultados también. Pero necesitamos un partido unido porque somos un partido pequeño con muchas responsabilidades, así que hay lugar para todo. Hay lugares muy importantes en los dos ejecutivos, en los legislativos, a pesar de las pérdidas que hemos sufrido por nuestra interna, vamos a tener que redoblar el esfuerzo para trabajar dentro de la Cámara de Legisladores de la provincia de Santa Fe. De hecho, la conducción nacional del partido ha cambiado de manos, porque estuvo Zabalza al frente de las negociaciones, no estuvo Giustiniani, y además hay un resultado clarísimo de las internas. ¿Esto cómo se traduce hacia futuro para la conducción ejecutiva del socialismo nacional? Mire, en realidad hay una mesa política del partido a nivel nacional que representa al Comité Nacional. Esa mesa política nombró, entre ellos a mí, a un grupo de militantes socialistas para que lleven adelante las negociaciones, pero nosotros teníamos una tarea que la última definición política la tiene la conducción del partido. La verdad que Rubén Giustiniani es nuestro presidente y esa conducción está totalmente vigente, solamente ha sido delegada en un grupo de compañeros en lo cual integro, porque obviamente estaba involucrada la figura de Hermes Wiener y teníamos que tener una agilidad en la negociación y en el trato, se debe solamente a eso, pero la conducción del partido, todo lo bueno y lo malo que podamos hacer en el Partido Socialista Nacional está en la responsabilidad de la conducción nacional, que no ha cambiado, y en la figura de Rubén Giustiniani, que es nuestro presidente. Creo que es hasta junio del año que viene, según los estatutos, y no hay ninguna intencionalidad de hacer ningún cambio antes de esa fecha. Después, cuando venzan o llegue la época de las elecciones partidarias, decidiremos en los marcos democráticos del partido. Alicia Siciliani, muchas gracias por venir. No, gracias a usted. Bueno. Tras el corte vamos a conocer al candidato a intendente de Unión Pro Federal, Ricardo Slipper. Las elecciones a intendente tienen dos candidatos muy conocidos por los rosarinos. Uno ha sido intendente de la ciudad, como Héctor Caballero, ha participado en tantísimas campañas, y la otra es Mónica Fein, que es la candidata del oficialismo, que ha sido revalidada en las últimas internas, pero va a haber un tercer candidato, que es Ricardo Slipper, de Unión Pro. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal, Mauricio? Gracias. A ver, te tenemos que presentar. Sos periodista, hemos trabajado juntos. Era periodista. Eras periodista en el ET2. Pero ¿quién es Ricardo Slipper? Te están mirando, mucha gente dice, bueno, yo, a ver, no me gusta A, no me gusta B, a ver quién es C. Bueno, a ver, mi trayectoria como periodista, bueno, más o menos es conocida por el tiempo que estuve en el Canal 3. Soy representante de jugadores de fútbol, quizás es la actividad por la que se me conoce hoy, ya hace 25 años que estoy en la actividad, y no es que soy un recién llegado a la política, es decir, estuve en algún momento militando en la UCD, tengo un poco una línea más recta que la de Vudú, pero después de esa participación en la UCD, que fui inclusive candidato a concejal, milité en Recrear, el partido de López Murphy, del que fui vicepresidente de su Junta Nacional. Y bueno, y a partir de una relación personal y profesional que tengo con Mauricio, me invitó a participar del PRO, y mucho más activamente a partir de una candidatura. Para que la gente te entienda un poco más, vos fuiste representante de Abondancieri, de los Barros Esqueloto, ¿de qué otros jugadores importantes? Bueno, en la época de Mauricio hicimos varias cosas. En aquel momento le llevé a Sebastián Rambert, bueno, al Pato, trajimos a Robarren acá, a los Mellizos. ¿Sí? Ten en cuenta que la época gloriosa de Boca, de la presidencia de Mauricio, eran los referentes. Sí, la época de Bianchi. La época de Bianchi.
Casualmente tuvimos el sábado el partido de despedida del Pato, donde fue Mauricio y donde fueron la mayoría de estos jugadores. Y bueno, fue una época que le permitió inclusive a Macri su proyección política, ¿no? Vos sos candidato a intendente de PRO, que lleva del CEL, que fue la sorpresa, no sé si fue la sorpresa, es el tercer espacio, fue el tercer espacio en las internas. ¿En Rosario alcanza con ser una figura así mediática como la del CEL o hay que entrar de otra manera? No, yo creo que Rosario se ha acostumbrado a tener buenas gestiones municipales. Es decir, yo veo que esta es una ciudad que ha mejorado ese nivel respecto a otras en el país. Primero que es una ciudad que tiene políticas públicas, cosa difícil de conseguir en Argentina. Y después que se respetan en el tiempo, es decir, la transforma en una ciudad previsible, lo cual es importante. Después hay un montón de cosas que la gente no estará conforme, que hay que cambiar, que hay que tener diferentes visiones, pero yo creo que hay una línea que se ha seguido, y te hablo desde Usandizaga para acá, en sí, general. Sí. Y esto es bueno para la ciudad. Digamos, lo de Rosario no es casualidad, más allá de este contexto económico que nos ayuda muchísimo al crecimiento. Y bueno, allí no gana cualquiera. Es decir, el rosarino va a votar por lo que entiende que es una mejor gestión. Vos has observado en las internas todas las propuestas, todas las cosas que se dijeron. Supongo que habrás caminado, te habrás reunido con gente. ¿Qué quiere el rosarino? ¿Qué busca? ¿Por qué le da el voto al socialismo después de 2 décadas? Yo creo que el socialismo ha hecho una buena gestión, cuando haces el balance. Ha hecho una buena gestión y ha hecho una gestión de calidad, inclusive en algunos aspectos que son muy importantes. Toma salud pública, toma planeamiento, cultura. Después están todas las cosas que pasan en 24 años, o en 22, ¿no? Que son aquellas que se viven todos los días, y nosotros nos notamos particularmente en los barrios. Si vos tomás el tipo que viene a Rosario, el porteño que viene a Rosario y se asombra al tanto turismo que viene, sí, y lo llevas siempre por los mismos lugares. Sí, Rosario te impacta. El monumento. Rosario te impacta, porque es la realidad. Ahora vas a los barrios y te encontrás con los problemas de todos los días y ya te deja de impactar. Te estoy hablando de las malezas, de la falta de poda de árboles, de la falta de señalizaciones. El otro día, con un ejemplo personal, a mí me toca votar en el barrio Ludueña y a mi hijo por ahí cerca. No encontraba la calle, porque si no encuentro el cartelito donde dice el nombre de la calle del vecino que lo puso, no está. Entonces, ese tipo de pequeñas cosas, que son cosas de todos los días, son reclamos que no se cumplen. Hay sectores de la ciudad bastante desatendidos. Y yo creo que por allí esto lo hace él, bueno, estoy gestionando y no me ocupo de lo micro, ¿no? Que es por ahí lo que la gente te reclama. Yo creo que ningún candidato de la oposición ha tomado lo que es un reclamo, a lo que a lo mejor a algunos les suena frívolo ante la... Todos hablan de las cloacas, todos hablan de la seguridad, todos hablan de los clubes de barrio. Digo, no veo a nadie pensando la ciudad a 30, 40, 50 años en un tema muy puntual y que es escandaloso para quienes transitan por el centro con automóviles y para quienes no tenemos auto, porque no hay taxis, que es el tránsito. Y yo creo que todo el mundo, todos los candidatos se olvidan de eso. No, nosotros tenemos algunos planes concretos. Por supuesto son todos planes, algunos de corto plazo y otros de mediano plazo. Es decir, en primer lugar, te voy a dar pautas. Nosotros no estamos de acuerdo con el tránsito de los coches particulares en el centro. Nosotros creemos que hay lugares de Rosario que merecen ya pasos a desnivel. Por ejemplo, el que está frente al Village, por ejemplo, Cruz Alberdi. Nosotros creemos que hay que mejorar enormemente los accesos de zona oeste porque es la zona de mayor progresión en cuanto a población. ¿Por qué? Porque Funes y Roldán cada día hay más countries, cada día hay más gente que se va para ese lado y es el lugar donde más gente se puede ir, porque es el lugar a progresar. Entonces, hasta presentamos un plan en el Consejo de ver cómo cambiamos por sector horario las manos para que calle Córdoba venga y Mendoza vaya, es decir, alguna idea así. Estamos preocupados por el tema del tránsito. Porque además, a pesar de que es una ciudad que tiene en algunos lugares y en horas pico enormes problemas de tránsito y en otros momentos ninguno, porque vas a Santa Fe y Sarmiento, lugar que te queda cerca del trabajo, a las 4 de la tarde y no pasa nadie. Esta es la verdad.
Pero bueno, es un problema, sí, que hay que prestarle muchísima atención y donde creo que inclusive, lo que pasa es que es muy difícil, porque ya es un tema cultural, sacar la incentivación a la gente a usar su auto particular. Olvídate de un día de paro de taxis, pero encontrar un taxi en Rosario es muy difícil. Imposible. Es muy difícil. Es una utopía, una utopía. Entonces vos tenés el problema de que tenés que ir con el auto, sacar el auto, llevarlo a un estacionamiento, que también es complicado encontrarlo porque hay pocos y con los famosos estacionamientos subterráneos que serían tan importantes nunca se han hecho, entonces te encontrás con un problema real. Y además, en algún momento tenemos que volver al tren urbano. Yo iba de chico de Rosario Central a Fisherton, a mi club, y tardaba 10 minutos. Y no te estoy hablando hace muchos años, no soy tan grande tampoco. Y esto era un tema que se ha perdido. Sí, incluso tiene que ver con el desplazamiento de las zonas, ¿no? La peatonal Córdoba, la zona del microcentro, hace 20 años menos, era el lugar a mostrar. Hoy, a las 10 de la noche es Blade Runner, no se puede transitar. Y eso genera muchísimos problemas. Por eso yo lo que observo en esta campaña es la falta de dirigentes, de candidatos, pensando en la ciudad hacia futuro, porque en lo básico, Ricardo, y a esto voy, yo no noto grandes diferencias entre los planteos de los tres candidatos. Es decir, todos van a querer más cloacas, todos van a querer más seguridad. Sí, probablemente quieras cloacas en menos tiempo, porque la realidad es que yo veo a los candidatos del oficialismo planteando las cloacas a 10 años, pero entendamos que hace 22 años y no se hizo nada. Entonces, y no solamente es la cloaca, también es el saneamiento público. Claro. También está lo que hay y no se mantiene, porque Rosario está creciendo de una forma geométrica y la verdad que las instalaciones que se están quedando anticuadas, entonces algún día se van a desbordar. Yo creo que Rosario, y esto lo hemos planteado en algunas oportunidades, hay que pensarlo desde lo que es a futuro. Esta puede ser la capital económica de Argentina, por el lugar geográfico que ocupa. Si no lo pensamos desde un planteo metropolitano, y como vos decís, a 30, 40 años, es muy difícil sostener el crecimiento. Y ya estamos viviendo problemas de crecimiento, porque cuando planificamos al mediano plazo. El autódromo es un ejemplo. Es decir, nadie pensó que se podía hacer un lugar de expansión de Fisherton, y por eso los problemas de los vecinos de hoy. Porque el autódromo ya estaba cuando compraron sus terrenos. Entonces está ahí la disputa. ¿Por qué? Porque no se pensó quizás hacia dónde crecía la ciudad. Y la ciudad, si lo pensás, creció un poco así, porque por eso no tenemos grandes avenidas. Pero yo creo que son cosas que se pueden mejorar, que la circunvalación se puede transformar en la autopista interna de Rosario, pero para eso necesitamos el circunvalar. Es decir, hay varias cosas que se pueden hacer que no es solamente del rosarino. Si tuviéramos autonomía sería un tema bastante más fácil de manejar, porque tendríamos mayor cantidad de recursos. ¿Notás que hay opción para una tercera fuerza en Rosario? ¿Que hay disconformismo con la oferta mayoritaria, sea del socialismo, que ha tenido mucha gente que no lo ha votado, como ha tenido mucha que sí lo ha votado, y con la propuesta, en este caso, del kirchnerismo? Yo creo que la gente busca variantes. No sé si una variante para ganar, porque convengamos que es complicado. Bueno, no te eches atrás antes de... No, pero vamos a la realidad. Tampoco la gente no es tonta. Yo lo que digo es que nosotros somos como esta tercera fuerza que viene a ser, y que me disculpe caballero, una fuerza que se mete en la interna del socialismo. Porque cuando hablamos de 22 años, hablamos desde el 89. En el 89 el intendente fue Caballero. Entonces nosotros venimos a ser esta tercera fuerza que tiene una visión diferente en algunas cosas. Y la gente en realidad hoy, si no estábamos nosotros en este juego, tenía la opción de lo que está o de lo que fue. No tiene otra opción. Y yo creo que hay gente que busca esa otra opción. ¿Qué se utilizó, a qué se apeló para conformar las candidaturas del PRO en Rosario? Es decir, vos sos el candidato a intendente, provenís del ámbito privado, pero por ejemplo la lista concejal. Mira, la lista de concejales se apeló fundamentalmente a la gente que estaba trabajando en el PRO desde la juventud. De hecho, nuestro primer candidato, Roy López Molina, tiene 25 años.
y era secretario de bloque de Laura Huescam, es decir, ya viene desde hace rato trabajando en el PRO, te diría desde sus 18 años, y bueno, y ha hecho su experiencia, y ahora es nuestro primer candidato, y la verdad es que está haciendo un trabajo de campaña muy bueno, pero además con mucho fundamento. Fíjate que sacó más de 20.000 votos en la primaria. Y bueno, toda la gente de la lista del PRO, en su gran mayoría, es gente que proviene de la juventud y que ya estaba trabajando en el partido. Le hacía la pregunta hoy a uno de nuestros invitados. Uno lo escucha a Rossi y dice, cuidado, el PRO es Macri, el CEL es Macri. Ahora, yo observo las listas, vos claramente sos un amigo personal de Macri, la lista concejal representa al PRO, pero no así, creo, Mastrocola, primer candidato a diputado provincial, un hombre del sindicalismo peronista, Nicotra, actualista peronista. Bueno, el PRO ha tenido la construcción a nivel provincial muy similar a la que tuvo en Buenos Aires. En Buenos Aires tuvo, a ver, el PRO ha tenido dos éxitos. Capital Federal, claramente detrás de la figura de Mauricio, pero también con peronismo. Diego Santilli o Ritondo son representativos de eso. Y Unión PRO fue claramente una construcción del PRO y sectores del justicialismo, lo que en aquel momento era el peronismo federal. Y con esa estructura se creó Unión PRO o Unión PRO Federal aquí en Santa Fe. Por eso está no solamente Nicotra, está Osvaldo Salomón como compañero de fórmula de Miguel. Claro. Es decir, que la construcción fue por ese lado, que en el caso de Ciudad de Buenos Aires agregan algunos sectores del radicalismo. Y esa ha sido la forma de construcción del PRO. Lo que pasa es que después, claro, cambia el escenario cuando Mauricio desiste de su candidatura nacional, porque en realidad todos estábamos detrás de ese proyecto. Ahora es como que hay una lista de diputados que veremos cómo se referencia a nivel nacional. ¿Costó que te convenza Macri para que sigas en carrera una vez que se bajó de la candidatura a presidente? No, lo que pasa es que estábamos detrás de un proyecto, pensábamos que el proyecto nacional era lo importante porque hubo mucha divergencia dentro del PRO frente a esta situación, es decir, creíamos todos los que pensamos más en la formación de una fuerza política nueva, porque creo que es algo que le falta a Argentina. Sí. A Argentina le falta un centro derecha moderno. Claro. O sea, pareciera que hoy está todo para el progresismo. Claramente, si uno quiere votar una alternativa de centro derecha, de centro moderada, no la tiene. No la tenés, exactamente. Entonces, creíamos que este era el momento y este era el camino. Bueno, por ahí la circunstancia de hoy se daría, por la devaluación de la candidatura de Filmus, por las cosas que pasaron con Joe Klender, pero en aquel momento Macri entendió que lo más importante era conservar Buenos Aires y ver qué pasaba en el escenario nacional muy confuso. Entonces, bueno, nos quedamos un poco sin referencia, pero los compromisos hay que asumirlos y aquí estamos. Decía Macri, recuerdo, me dijo una vez, en el fútbol vi tipos más bravos, perdón, en la política en el fútbol vi tipos más bravos que en la política. Más corrupción en el fútbol que en la política. A ver, por lo que vos sos un hombre que sos empresario futbolístico, estás actuando en política y conocés de política. ¿Lo de Macri es verdad? Es una discusión que hemos tenido con Mauricio. Yo no lo veo así. ¿No? No lo veo así. A ver, por mi lado, quizás porque hace muchísimo tiempo que estoy en el fútbol, por mis años de representante y mis años de periodista. Lo conozco demasiado bien al fútbol. Y quizás la política mucho menos. Pero no, yo veo que el fútbol tiene sus cosas, pero en la política hay mucha traición a la vuelta de la esquina. En el fútbol no pasa eso. Bueno, te vamos a tener acá con Fein, con Caballero para el debate, ¿sí? Sí. Está aceptado. Gracias por venir. Gracias, Mauricio. Ricardo Slipper, candidato a intendente del PRO. Último corte, conclusiones antes del final del programa. Conclusiones de este programa. Lo primero que quiero decir, no hay conformismo en el kirchnerismo por el cierre de listas, en el kirchnerismo santafesino, en el peronismo santafesino, por el cierre de listas que ha hecho la presidenta de la Nación. Es más, me atrevería a decir, porque uno ha estado conversando con todos y fundamentalmente el día sábado, que necesitábamos tener información de las listas, los veo más contentos a los perotistas, a la gente de Perotti, que a la gente que está con Rossi.
A ver, Rossi tenía intenciones de que Alejandro, el actual diputado nacional, tuviera la posibilidad de la reelección por otros 4 años. La presidenta dijo que no, y le dijo que no al propio Agustín Rossi. A partir de ahí aparece Claudia Giacone, como le decía, una desconocida para los rosarinos, una mujer de departamento Caseros. Aparece Cachi Martínez, referenciado con Bielsa, al punto que fue su candidato a gobernador. Aparece Marcos Clery, un chico de la Cámpora, también poco conocido en Rosario. Claramente el perfil se circunscribe a aquella foto. ¿Se acuerdan? En la Casa Rosada, la presidenta de la Nación, Cristina, Omar Perotti, Agustín Rossi y María Eugenia Bielsa, a quien le permitieron candidatear a Silvia Simoncini, muy vinculada a ella, que fue ministra del gobierno de Obey. Punto 1. Punto 2. El socialismo. Se rompe, se dobla. Creo que ha tomado el binerismo una decisión muy, pero muy, muy dura. Le dijeron a Giustiniani: ¿querés un lugar? El quinto. Fíjense que priorizaron en el armado al GEN, de escasísima representación en Santa Fe. Fíjense que son los Peralta, o sea, Mónica Peralta, que es concejal, diputada provincial, o Fabián Peralta, que es diputado nacional, y le han dado ahora la posibilidad de la reelección. 4º lugar, y ¿saben qué? El GEN había apoyado en las internas a Giustiniani. Entonces, obviamente, le pusieron la alfombra para que dijeran que no. En junio, a más tardar del año que viene, el binerismo irá por la conducción del partido. ¿Qué harán los sectores de Giustiniani? Yo creo que la estrategia de Wiener es ofrecer algunos cargos al sector para que los agarren y de esa manera quedarse con algunos giustinianistas, es decir, cooptarlos, pero no con el círculo áulico del senador. Pero esto es política, ¿eh? Esto, que nadie se sorprenda, lo que está pasando en el socialismo, fíjense cómo estaba oculto, bajo cuántas alfombras estaba tapado. Giustiniani fue muy valiente, dio una pelea, le fue mal. Bueno, ahora queda como una fracción interna del socialismo. Y se la tendrá que bancar Giustiniani y se la tendrá que bancar Wiener. Es un partido político que ha crecido y crecerán más sectores. Se terminó el programa, los invito el próximo lunes, tenemos el primer debate antes de las elecciones. Van a estar acá los 3 candidatos a concejal de los principales partidos. Muchas gracias.